Está Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional, presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, en línea de teléfono. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo va? Lana te habla. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, Me alegro de bueno. escucharte bien. ¿Cómo estás? Sí, sí, estoy bien. Hubo momentos en los que te cansaste de todo el mundo, ¿no? Sí, en realidad era muy complejo el trámite, Jorge. No hay antecedentes de una mega ley como esta, con los distintos temas que abordaba la complejidad del proceso parlamentario, tratar de unificar voluntades y partiendo de la base de un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras, en donde había que darle apoyo porque era la primera ley. Nosotros siempre intentamos ayudar, pero bueno, tampoco hubo una voluntad de profundizar un diálogo con los gobernadores, Jorge. Me parece que ese fue un tema que el gobierno tendría que haber intentado para alivianar, digamos, y en el tratamiento en particular poder votar los artículos que faltaban, que habíamos avanzado muy fuertemente, se había votado la emergencia y las delegaciones, nos trabamos en dos incisos, una tontería. La verdad, si vos lo analizás, al gobierno le convenía la ley, y la ley, el proceso de la ley siempre, el Ejecutivo envía un proyecto y el Congreso puede modificar en parte, no destruir el espíritu de la ley, pero para mí hubiera sido muy valioso que el Congreso hubiera sacado la ley, aún con modificaciones, para que el gobierno tuviera este instrumento que era importante pero no vital, porque toda la cuestión fiscal estaba afuera. La cuestión fiscal la habían sacado también en un día sin decirnos nada, la corrieron, me parecía que era un tema trascendente porque tenía que ver con la economía, la inflación, la recaudación, pero bueno, un día decidieron sacarla. Y bueno, ahora decidieron mandar la comisión, hay que empezar de nuevo, o a lo mejor el presidente manda por tema y envía por leyes más reducidas, más chicas, por cuestiones temáticas. Yo creo que lo primero que tiene que abordar, te vuelvo a repetir, es la cuestión fiscal y también un marco y un sendero para que las provincias tengan un camino razonable y en donde tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial o los gobiernos provinciales puedan tener certidumbre, saber con qué recursos van a contar y cómo va a funcionar esta relación nación-provincia. ¿Ves mucha improvisación? Bueno, es la característica de un gobierno nuevo. No hay que olvidar la historia nunca, porque también Menem tuvo en el primer año muchas complejidades. ¿Te recordás que la inflación o la hiper estaba volando y hubo 3 ministros de Economía? Así que tampoco vamos a hacer de eso un tema, viste, de echarle la culpa al gobierno. A mí me parece que tanto el presidente como los ministros, yo quiero rescatar acá la figura de Guillermo Franco, también la de Santiago Caputo. Tuvo una actitud de mucho compromiso con el Congreso, vino muy seguido, vino a nombre de Milei, habló en representación de Milei, trató de ayudar para que saliera la ley. Bueno, el ministro Caputo, a pesar de que no vino al debate de las comisiones, en los últimos 2 días intentó dialogar con los gobernadores. Acá también hay una cuestión de credibilidad, algunos no crecieron, había que tratar de haber avanzado antes. Habíamos hecho un cuarto intermedio el viernes para precisamente resolver las cuestiones que todavía estaban en dudas en el tratamiento en particular, para empezar el martes. Pero bueno, no hubo esa convocatoria a los gobernadores, el gobierno no quiso dar esa imagen. Bueno, ¿cómo sigue esta película ahora? Bueno, vamos a ver, qué sé yo. Yo creo que hay que salir en primer lugar creo que hay que salir de la agresión, de la coerción, de la agresión, hay que ir a un camino de racionalidad y hay que tratar de hacer un acuerdo federal, fiscal federal entre provincia y nación, y que eso se pueda trasladar al Congreso en una serie de leyes que al gobierno le interesen, las económicas y también las que implican cambio de tiempo, cambio de época, la visión de un capitalismo moderno que el gobierno quiere instalar.
Me parece que ese es el camino. El presidente tiene que ir el 1 de marzo al Congreso. Ahí va a estar la casta, entre comillas, porque los gobiernos y los países tienen un sistema de representación parlamentaria y la misma legitimidad que tiene el presidente también la tienen los diputados y senadores que fueron elegidos en el mes de octubre cuando se votó la primera vuelta. Pero bueno, dejemos eso de lado, tratemos de ver que podamos restablecer un vínculo de diálogo institucional y de tranquilidad para que la sociedad argentina pueda poder comprender, entender de que el presidente cuenta con los instrumentos y que el Congreso no es un obstáculo. Manu. Pichetto, ¿qué tal? Manu Jove acá. Yo sé que usted alguna vez... Usted sabe bien lo que pasa porque está ahí, sigue de cerca todo el día. Hablando de lo que pasa, yo sé que alguna vez usted, Miguel, ha dicho que las emociones no forman parte de su temperamento, pero es público y notorio que hay emociones, hay enojos, hay alteraciones en esta Cámara de Diputados en particular con todo lo que viene pasando. Ayer, sin ir más lejos, y también lo hemos visto todos, el presidente del bloque de la UCR se emocionó notablemente en una entrevista de las del día a día. Digo, usted que conoce y que es referente también de un bloque muy importante en términos de la experiencia que tienen, ¿cómo lo vienen llevando en términos casi a nivel personal? Porque sé que hay mucho enojo también por cómo se vienen dando las cosas, por estas listas, por estas acusaciones. A mi edad tengo emociones bajas. Y no lloro ni me río, pero ni tampoco aplaudo, qué sé yo. Pero bueno, respeto a los que lo tienen. Me parece que yo creo que el ámbito del Congreso tiene que ser más estructurado, más solemne, menos, qué sé yo. Yo viví otra cosa, a lo mejor tenía otros problemas, pero bueno, pero eso no es lo sustancial. Me parece que el Congreso estuvo a la altura. El Congreso tuvo una intensidad en estos días muy importante. La calle, a pesar de que hubo algunos hechos, nunca desbordó, lo cual la Argentina es mejor de lo que algunos piensan. Yo tengo una mirada diferente. Algunos colegas tuyos dramatizan, otros me cargan de intencionalidad, me ponen ahí como que yo soy el titiritero. Yo formo parte de un bloque donde hay gente con experiencia y que tiene pensamientos distintos. Nos juntamos porque nos respetamos y porque también entendemos que, llegado el momento de votar, cada uno vota como lo siente, como puede. Yo respeto a la gente de la coalición cívica. Elisa Carrió nunca votó delegaciones, no las iba a votar ahora. Sus diputados no votaron, lo pusieron en el dictamen de comisión. El dictamen de comisión sirvió para que hubiera un dictamen de mayoría. Y yo lo que dije en el último día es que, bueno, un poquito de flexibilidad a lo mejor hubiera permitido avanzar. Venía un capítulo muy complejo, que era el de privatizaciones. Sí. Ahí había que hacer algún cambio para permitir que el gobierno pudiera poner en marcha un mecanismo de privatizaciones y que el Congreso participara. Yo creo que por una cuestión de seguridad jurídica era inevitable que el Congreso tiene que tratar ley por ley. O sea, el gobierno tenía el marco general, como se hizo en su momento en los 90 con la reforma del Estado, y después hay que mandar ley por ley, porque a un inversor que te viene a invertir en petróleo o en gas, vos le tenés que decir, mire, su inversión va a ser por 30 años, usted va a poder retirar las utilidades, usted va a cobrar con valores internacionales, usted para dirimir conflictos con la Argentina va a ir a Nueva York, porque a la Argentina no le cree nadie. Si vos querés traer inversiones o querés privatizar una empresa. Por lo tanto, no me parecía irrazonable que viniera al Congreso la ley de privatización específica, después de haber votado este marco general. Pero bueno, en fin, yo creo que la ley podría haber salido, podría haber tenido algunos aportes del Congreso que la hubieran fortalecido, y no era un hecho tan dramático como para retirarla, pero bueno, lo que pasó, no se puede nunca volver atrás. Lo que pasa, pasa. No se puede deshacer el pasado. ¿Viste? Ya está. Hay que ver cómo sigue ahora la historia. Yo creo que el presidente tiene a partir del 1 de marzo que mandar su agenda.
que es un ideario, una visión de la Argentina, de las libertades, de la poca intervención del Estado, de la desregulación, de la inversión privada, de libre exportación de combustible, que yo comparto, una ley de hidrocarburos. Me parece que un acuerdo fiscal con las provincias, la moratoria para la pyme, una fórmula previsional que mejore a los jubilados, que están mal. En fin, creo que eso es lo que hay que hacer en el Congreso y parar la agresión, porque eso me parece que no nos conduce a nada positivo. Cecilia. Miguel, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet lo saluda. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo andas? Muy bien. Usted decía recién que primero debería tratarse el tema fiscal. Más allá de todo el ruido político que hubo alrededor de esto, ¿finalmente esta es una discusión de plata? ¿Lo que traba esto es una discusión por plata? A ver, desde el punto de vista de las provincias, sí, Cecilia. Decir otra cosa es mentir a la gente. Aquí hay partidas que tienen que ver con la salud, con alimentos, hay que asegurar el tema de la coparticipación. No te olvides que las provincias, con la ley de impuesto a las ganancias que hizo Sergio Massa, si bien fue un alivio para muchos trabajadores que mejoraron su poder adquisitivo, las provincias perdieron también una masa de coparticipación, también como la perdió el Estado Nacional. En su momento Massa, si hubiera sido presidente, él había dicho que iba a compensar con el impuesto al cheque, te recordarás de eso. Pero bueno, ganó Javier Milei y bueno, hay que ver si ese tema vuelve al Congreso. Lo había mandado, había ingresado por la Cámara de Diputados. La moratoria es imprescindible. Fíjate que Caputo había dictó esta semana una resolución para suspender las ejecuciones fiscales, especialmente para pymes, para empresas, para comercios. Bueno, me parece una medida correcta, pero eso lo tenés que complementar con una moratoria. Porque vos, si tenés la ejecución suspendida, siempre tenés la espada de Damocles arriba. Una moratoria te permite un plan, te permite, descomprimir la presión de la FIP, y tratar de reordenar tu negocio, tu empresa, tu pyme. Pero el gobierno se pone en una posición, perdón Miguel, el gobierno se pone en una posición y el propio Milei lo que hace trascender es yo plata no negocio, y hasta aparece un punto en el que, y el equipo económico lo que dice es, hasta que no se apruebe la ley no se discute el tema fiscal. Poniéndole una pausa muy grande a eso. En definitiva, no sé si qué quiere decir sobre el gobierno y la intención que tiene con la ley ómnibus ahora, que no es más proyecto de ley, digamos, finalmente. Bueno, ahí me parece que hay en mi opinión, Cecilia, si el gobierno hubiera convocado el lunes, que pasó este lunes, a un diálogo con los gobernadores, sin tener necesidad de firmar nada, pero sí de empezar a construir un acuerdo fiscal, de darle cierta certidumbre, previsibilidad, yo creo que hubiera ayudado mucho para descomprimir el tratamiento particular de la ley. Fíjate que el proceso empieza a desmoronarse con los diputados de Córdoba, en función, de la posición del gobernador Yardola, en donde empieza a cambiar el eje de la votación. Empezamos con 135 la emergencia, 134 las delegaciones, y nos trabamos en un tema de menor cuantía, que eran los fideicomisos de un inciso de un artículo. La verdad, si vos me preguntás, a lo mejor yo hubiera tenido más flexibilidad, pero bueno, el gobierno entendía que no tenía que negociar más nada, no ceder más nada. Bueno, a veces hay que ceder para sacar la ley, y la ley simbólicamente era importante para el gobierno. ¿Y qué quiere? Marina. Pichetto, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo está? ¿Cómo muy bien, muy bien. Me quedé pensando en esto de las no concesiones, y si uno hablaba ayer con la mesa chica del presidente, de lo único que se hablaba era de cierta estrategia de ahogamiento a las provincias, con el tema de definitivamente bajar, a mí me dijeron, no a 0, al 2% las transferencias discrecionales, el tema de darse la atribución de intervenir en la obra pública provincial, y también cortar vía Banco Central la posibilidad de las provincias de endeudarse con los bancos provinciales. Hablaban de eso, de ahogar en términos simbólicos y no tanto a las provincias, y de la consulta popular.
¿Usted qué opina de estos caminos de acción? Me parece que, Marina, la última creo que la dejaron de lado. Y me parece que es correcto y es un acierto no convocar a una consulta popular. Claro. Muchos gobiernos naufragaron en ese plebiscito de la consulta popular. Sí, claro. Hay experiencias históricas realmente. La única que funcionó fue la de Alfonsín. La del Beagle. Que Jorge recordará que tenía que ver con la paz con Chile, sí, claro, el acuerdo limítrofe, el famoso debate Sadi con Caputo. Sí. Otro Caputo, ¿no? Sí. El canciller Caputo. Pero bueno, recordar el Brexit, qué pasó con Cameron, que hoy es ministro de Relaciones Exteriores, pero perdió su gobierno, qué pasó con el plebiscito de Boric en la Constitución. En fin, yo creo que es una experiencia que no le conviene al gobierno. El gobierno está legitimado, tiene una base de origen muy alta con el 56%. Yo creo que tiene que administrar eso y tiene que acordar, tratar de dialogar. Dialogar no es perder, al contrario, es sumar. Y después tiene que tener en cuenta una cosa, Marina, que cuando la izquierda y el peronismo duro, el kirchnerismo, diría, quiso mandar a comisión la ley por los disturbios que había en la plaza, nos opusimos y hubo 144 votos. Que después hubo 144, 145 votos en general. Y que esa mayoría parlamentaria el gobierno la tiene que consolidar para poder gobernar los 4 años, porque y también tiene que armar la mayoría en el Senado, que la esbozó o la construyó en la primera votación cuando eligieron autoridades con la presidencia de Villarroel. Por lo tanto, me parece que hay que volver a un camino de diálogo con el soporte de los gobernadores que quieren ayudar, no de los que no quieren ayudar, por supuesto. O sea, no son todos iguales y creo que ha habido gente que ha intentado ayudar y creo también que ha habido problemas de comunicación entre el gobierno nacional y las provincias y bueno, y me parece que esto hay que saldarlo y hay que ordenarlo porque no se puede gobernar en controversia, no se puede reeditar la guerra unitarios federales, es parte de la estructura previa a la organización nacional, digamos. Y además que la gente vive en las provincias. Y cuando vos hablas de apretar una provincia, ojo, yo comparto la visión del presidente que las provincias tienen que ordenarse, que tienen que ajustar, que tienen que gobernar con orden fiscal, todo eso. Pero bueno, me parece que si vos tenés un planteo de asfixia, lo enunciás, lo que estás abriendo es un conflicto, y me parece que la Argentina tiene que salir de conflicto. Bien. Rolo. Pichetto, ¿cómo le va? Rolando Barbano lo saluda. ¿Cómo está, Rolando? Muy bien. Le quería preguntar concretamente qué le parece esta manifestación del presidente que define como traidores a los diputados que votaron en contra del paquete de leyes, pero dice traidores de sus votantes, traidores del pueblo. ¿Usted cree que hay algo de eso en todo esto? ¿Cómo le cae a usted como bueno, legislador? yo no comparto ese concepto aplicado a la política. Lo he dicho muchas veces, pero pensar distinto o tener alguna mirada diferente. A ver, por ejemplo, yo quiero poner el ejemplo de Randazzo, de Massó, de Monzó, de otros diputados que tuvieron una actitud colaborativa y que votaron dos incisos de un artículo en contra. Habían votado los 5 primeros artículos a favor, habían votado la emergencia y la delegación, por 2 incisos que tenían que ver con fideicomisos que querían preservarse por pedido de gobernadores, no pueden ser considerados. Al que piensa distinto o al que plantea una cuestión, hay que procesar esto de otra manera. Me parece que no estoy de acuerdo. No, la verdad no estoy de acuerdo en esa descalificación, como tampoco la estigmatización o estas cosas que me parece que no son buenas para... ¿Las listas se refieren, Miguel? Esto recién empieza. ¿Usted habla de las listas de diputados? Esto que se publicó de estos... Sí, yo estoy en la lista de los buenos, claro, pero muchas veces estuve en la de los malos, qué sé yo. A mí, la verdad, ¿qué quiere que te diga? Gonzalo. ¿Cómo le va, Pichetto? Gonzalo Sánchez lo saluda. Mire, tiene un equipo bárbaro, Jorge, usted. Hay una fila, hay como selección 25. Yo me quedo con un video suyo porque me volví un poco adicto a los videos virales de usted hablando en el Congreso, que verdaderamente representaron un espectáculo aparte, aunque a usted no le guste este comentario, se lo digo. Y
Y hay un momento en que usted le dice, que recién usted lo comentó, el gobierno tiene que ver si es un poco flexible, y le dice, muchachos, se trata de ganar, no se trata de perder, se trata de ganar, le dice usted con su tono, y la verdad que todos entendimos lo que usted estaba queriendo decir. Pero detrás de eso lo que hay es, me parece, una mirada de que en el gobierno no tienen práctica política, de que no saben cómo tienen que tender puentes y alianzas. Me parece que usted estaba queriendo decir eso, aunque no lo estaba diciendo. Y yo quiero preguntarle si este escenario es, para entenderlo bien, si es verdaderamente todo responsabilidad del gobierno y su falta de experiencia parlamentaria, o también qué le cabe a ustedes, habiéndole metido al gobierno, digamos, todas las, las discusiones que fueron posibles. Usted, digo, está empatado, no se movió nada. ¿Quién tiene la culpa? Eso quiero decir. Y a lo mejor, digamos que cada posición fue legítima. El gobierno, en su intransigencia, quería sostener las ideas y la visión de una sociedad nueva. Tal vez una aspiración muy ambiciosa, tal vez si hubiera ido por parte con la etapa fiscal primero y luego con los grandes temas que planteó el presidente a partir del 1 de marzo, hubiera rápidamente logrado los objetivos fiscales. Pero bueno, esta ya es un análisis también con el diario del lunes. Probablemente también lo que hay que entender que, por ejemplo, en el espacio donde yo estoy, que tiene 23 diputados, muchos de ellos tienen una historia y son gente experimentada. A mí me acompaña Ricardo López Murphy, él votó conmigo, pero por ejemplo, Emilio Monzó votó todo también y votó en disidencia 2 incisos. Mazzotti hizo un gran aporte en el debate, ha habido gente comprometida. Acá hubo también una ruptura con Córdoba, con el gobernador, y eso determinó que los diputados de Córdoba, que son numerosos, se corrieran. Puede haber también errores también imputables. También si analizamos el tema del radicalismo, el radicalismo no estaba de acuerdo con las privatizaciones, querían pocas empresas en eso, qué sé yo. No entramos en ese capítulo porque se cortó antes, porque era un tema que había que ajustar, había que ajustar para volver a ganar la votación. ¿Pichetto? La última votación fueron 150 votos en contra. Cuando yo vi eso, indudablemente la ley estaba perdida. Claro. Entonces dije, bueno, un cuarto intermedio para ver si ordenamos el capítulo 6, que era el que venía de privatización. A ver si había alguna concesión del gobierno para votar las privatizaciones y luego pasar las privatizaciones ley por el Congreso, como hizo Menem. Menem tuvo que mandar cada privatización con una ley especial. Claro. Y además también para darle seguridad jurídica a los inversores. Pero bueno, pues probablemente. Yo no imputo, no quiero descalificar al oficialismo. Yo en un momento determinado, también con las cuestiones de privilegio, hice otro comentario. Uh-huh. Si la pelota va afuera, no la patees y la metas, hagas un gol en contra. ¿Qué sé? Uh-huh. Son reglas del Parlamento. Yo siempre pienso... cuando ingresé al Parlamento en los 90, 93, había un presidente de bloque, había una disciplina distinta, ¿no? Uh-huh. Yo pude hablar al año y medio, quiere decir que mi palabra no era importante y durante un año y medio hice banco. El presidente del bloque era un contador Maskin, que era austero de palabra, pero era eficiente en términos de lograr la ley. Y él siempre decía, el oficialismo se lleva la ley, la oposición el discurso. Entonces hablemos poco nosotros y que ellos hablen, pero al final hay que votar y hay que ganar y hay que sacarla. Algunas reglas del Parlamento, qué sé yo, que he aprendido con el paso del tiempo. Después no hablan todos, en este Congreso hablan todos tienen derecho a hablar, pero antes todos quieren hablaban un corte para las redes sociales, Miguel. Sí. Todos quieren un bueno, corte igual, para las redes y sociales. le digo esto, y usted se acordará, Pichetto, yo combatí lo suficiente el gobierno del 90, el nivel profesional de los que estaban era muy superior al de los que están hoy. Claro. Sí, comparto. No desprecio a nadie y creo que no, yo no lo digo por despreciar. Pero es descriptivo. Había diputados de la talla de Bailini,
de Stubrin, Sí, digamos, Carlos dentro del Laschi. radicalismo, del peronismo también tenía figuras. No, era un congreso estructurado sobre la base de dos partidos políticos que tenían base electoral. Uno era el radicalismo, otro el peronismo. Hoy está también debilitado el sistema de partidos, porque Sí, bueno, el sistema de partidos. Ahora, eso también yo creo que fue de alguna manera culpa del propio Menem. Porque cuando Menem empieza a convocar a gente del espectáculo, del deporte, etcétera, desestructura el sistema de partidos. puede ser, puede ser. Fíjate que yo creo que hay un punto ahí que vos también la viviste y la seguiste muy de cerca, que es la crisis del 2001. La crisis del 2001 produce una crisis tremenda en el radicalismo y también impacta en el peronismo, que se divide en tres opciones. En fin, hay ahí un punto de crisis de los partidos y después vienen procesos de coalición. Ya no es la estructura tradicional partidaria, la identidad, sino son coaliciones. Eso es más lábil. Y hoy también, a ver, en los 90 el poder de la prensa escrita, vos eras un hombre que manejaba el diario Página 12 y que tenía un poder impresionante con la tapa nomás. Hoy, en este mundo frágil de las redes y del tuit y qué sé yo, ¿viste? Y de la pérdida Sí, de eso lo está humano, diluido, está diluido. está diluido. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. ¿Qué vas a hacer? Tenés que aceptarlo como proceso de cambio que se dan en la sociedad, ¿no? Pero sí, comparto que había jerarquía en ese tiempo, sí. Había algunas cosas también, porque las teníamos, pero había una estructura más ordenada, que Yo lo que veo, comparando con hoy, es que había gente más preparada. puede ser también que, a ver, yo para llegar a la Cámara de Diputados tuve que ser primero intendente, concejal, pasé por la legislatura de mi provincia, había hecho una carrera en la política de mi provincia. Bueno, quizás hoy también, con las nuevas organizaciones políticas, que tampoco las descalifico, pero también el ingreso de Juntos por el Cambio, con mucha gente joven, en la cámpora, con gente joven, hoy te das cuenta que la estructura etaria de la Cámara de Diputados es bastante joven. Por lo tanto, bueno, también hay ahí una base de aprendizaje, de cambios, qué sé yo. Es así la Hay que vida. tratar de mejorarlo porque ese es el espacio único y bueno, y la gente cuando mira por la televisión, si ve algo negativo en términos de la imagen, de la estética, también está lesionando la credibilidad en el sistema político. Gracias, Miguel, por la comunicación.